El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, mientras el sonido de motores rugientes resonaba en el aire. El bar de moteros, un lugar rústico y lleno de vida, se erguía en una esquina polvorienta de la carretera. Las paredes del local estaban adornadas con banderas desgastadas y fotografías de motocicletas clásicas. Dentro, un grupo de hombres y mujeres robustos conversaba animadamente, con risas y anécdotas que se mezclaban con el tintinear de botellas. El ambiente era bullicioso y algo desafiante, típico de un refugio para amantes de la velocidad y la libertad sobre dos ruedas. Los moteros, con sus chalecos de cuero, tenían una apariencia imponente, pero detrás de su exterior duro había una camaradería inquebrantable. Cada uno de ellos tenía historias que contar, historias que giraban en torno a viajes épicos y amistades forjadas en la carretera. Fue en este escenario vibrante cuando un anciano apareció, pedaleando lentamente en una bicicleta vieja y desgastada. Con su cabello canoso ondeando al viento y su rostro surcado por arrugas, parecía un pez fuera del agua entre tanto rugido y energía. La imagen del anciano contrastaba notablemente con la robustez de los moteros. Al llegar frente al bar, dejó su bicicleta con cuidado, como si fuera un tesoro delicado. Los moteros lo miraron con curiosidad, algunos divertidos, otros confusos. ¿Qué hacía un hombre así en su territorio? Sin saberlo, estaba a punto de cambiar la dinámica del lugar por completo. El anciano se acercó lentamente al bar, sus piernas delgadas y algo temblorosas luchando contra la inercia de la bicicleta. A medida que se aproximaba, los moteros no podían evitar intercambiar miradas curiosas. Su vestimenta era sencilla, un pantalón de tela desgastado y una camisa a rayas que había visto mejores días. Pero lo que realmente llamaba la atención era su rostro, lleno de arrugas que narraban historias de una vida bien vivida. Con un suave esfuerzo, el anciano detuvo su bicicleta frente al bar y descendió con cuidado. Sus manos temblorosas acariciaron el marco de la bicicleta como si fuera un viejo amigo. La oxidada campanita sonó suavemente al dejarla en el suelo, un sonido que resonó en el bullicioso ambiente, acallando momentáneamente las risas y conversaciones. Algunos moteros interrumpieron sus charlas, mirando fijamente al nuevo visitante. Mientras él ajustaba su sombrero, los moteros comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Quién se cree este?, preguntó uno con una voz burlona, mientras otro simplemente fruncía el ceño, intrigado por la presencia del anciano en un lugar tan hostil para alguien de su edad. Ignorando las miradas críticas, el anciano sonrió levemente, no parecía perturbarse por la atención no deseada. En sus ojos brillaba una chispa de determinación. Era evidente que este encuentro no sería cualquier cosa, algo dentro del bar estaba a punto de cambiar de manera inesperada. La llegada del anciano no pasó desapercibida entre los moteros, que pronto comenzaron a intercambiar miradas y comentarios. Algunos se rieron abiertamente, burlándose de la bicicleta desvencijada que había traído, como si fuera un juguete en lugar de un medio de transporte. ¿Qué pretende, competir con nosotros en esa cosa?, gritó un motero con barba tupida y una gran sonrisa, provocando risas entre sus amigos. Otros, sin embargo, optaron por observar en silencio, frunciendo el ceño ante la escena. ¿Por qué viene alguien así a un bar de moteros?, murmuró una mujer con chaqueta de cuero negra, mientras inclinaba la cabeza hacia su compañero. El ambiente se tornó tenso por unos momentos, ya que las carcajadas y los murmullos se mezclaban en una sinfonía de desdén. A medida que el anciano ajustaba su sombrero y sonreía, algunos moteros aún continuaban lanzando comentarios burlones. Seguro que no sabe ni cómo encender una moto, decía uno mientras se reía. Sin embargo, no todos parecían divertidos. Un motero más joven, con tatuajes que contaban sus propias historias, lo observaba con curiosidad. Pudo ver algo en los ojos del anciano que los demás no parecían notar, una historia no contada, una sabiduría olvidada. La risa y la burla empezaron a desvanecerse lentamente mientras el anciano permanecía firme frente a ellos, dispuesto a desafiar las expectativas de aquel grupo tan particular. Al ver que las risas y murmullos se calmaban, el anciano decidió romper el hielo. Con una voz suave pero firme, comenzó a hablarles. Esta bicicleta, dijo mientras acariciaba el marco de metal oxidado, me ha acompañado durante más de 3 décadas.
No es solo un medio de transporte, es un recordatorio de mi libertad. Los moteros lo miraban con curiosidad, algunos aún escépticos. Recuerdo la primera vez que monté en ella, continuó. Era un día soleado como hoy. Tenía apenas 20 años y no tenía miedo de nada. Esta bicicleta me llevó a lugares donde nunca imaginé estar, montañas, ríos y carreteras desiertas. Cada rasguño en su pintura cuenta una historia. La emoción empezaba a calar hondo en los presentes. A través de los años, he perdido amigos en el camino y he visto cosas que nunca olvidaré. Pero siempre regresaba a mi bicicleta, porque cada vez que pedaleo siento que miro hacia adelante, hacia nuevas aventuras. En sus ojos brillaban recuerdos y emociones profundas. No importa cuán viejos o frágiles nos volvamos, siempre debemos aferrarnos a lo que amamos y seguir adelante. El silencio en el bar se hizo palpable, las risas habían desaparecido por completo. Algunos moteros empezaron a comprender que había algo más detrás del anciano y su bicicleta, algo que resonaba dentro de ellos y los invitaba a reflexionar sobre sus propias historias y pasiones perdidas en el camino. Mientras el anciano terminaba su emotiva narración, un motero que había estado escuchando en silencio decidió dar un paso adelante. Su nombre era Leo, un hombre de mirada intensa y un pasado lleno de viajes. Con una voz profunda, interrumpió el ambiente reflexivo. ¿Te importa si te acompañamos en una vuelta por la carretera? Tal vez podamos compartir historias. El resto del bar quedó en silencio, sorprendidos por el gesto inesperado. Los murmullos se detuvieron y todos los ojos se dirigieron hacia el anciano, quien sonrió con gratitud y asintió. Me encantaría, respondió, su voz cargada de emoción. Leo invitó a otros moteros a unirse, y en cuestión de momentos, varios de ellos se levantaron de sus asientos. El ambiente cambió drásticamente, las risas burlonas fueron reemplazadas por una camaradería genuina. Juntos, comenzaron a preparar sus motocicletas, mientras el anciano se acercaba cada vez más al grupo. Algunos moteros, todavía con cierta timidez, comenzaron a compartir sus propias historias sobre la libertad que sentían al montar sus motos. Uno mencionó cómo había recorrido toda la costa del país, mientras otro hablaba sobre su viaje más reciente por las montañas. La conexión entre ellos se hacía palpable, el anciano había logrado romper la barrera que existía entre él y los moteros. Finalmente, cuando todos estuvieron listos para partir, el anciano se subió a su bicicleta al lado de las motos rugientes. Con una sonrisa en su rostro y el viento acariciando su piel, sabía que aquel momento sería uno que jamás olvidaría. A medida que los moteros se preparaban para salir, una atmósfera de introspección comenzó a apoderarse del grupo. Los ecos de las risas burlonas que habían resonado poco antes parecían desvanecerse, sustituidos por miradas de reflexión y un nuevo respeto hacia el anciano. Algunos de ellos se sentían avergonzados por sus juicios iniciales, el hombre que antes era objeto de risas ahora se convertía en un símbolo de experiencias valiosas y aprendizajes. Uno de los moteros, un hombre robusto con cicatrices que contaban historias de su vida en la carretera, se acercó al anciano. Lo siento si nos reímos al principio, dijo sinceramente. No pensábamos que tu historia fuera tan profunda. El anciano le sonrió, agradecido por la sinceridad. No hay problema, amigo. A veces olvidamos lo que realmente importa. Otros moteros comenzaron a acercarse también, llenos de curiosidad y deseo de aprender. Uno tras otro, compartieron fragmentos de sus propias vidas sobre cómo la pasión por las motocicletas les había enseñado lecciones importantes sobre la amistad y el compromiso. La conexión emocional crecía entre ellos, el anciano ya no era solo un extraño, sino parte de su comunidad. Mientras todos subían a sus vehículos, una nueva energía vibrante llenaba el aire. Un sentimiento de unidad se había formado entre los moteros y el anciano. En ese momento, comprendieron que cada uno tenía una historia que contar y que todos podían aprender unos de otros, independientemente de la edad o la apariencia. Ya en la carretera, el grupo avanzó junto al anciano que pedaleaba a su lado con determinación. Los motores de las motocicletas rugían, pero una calma especial llenaba el aire. Al poco tiempo, Leo, que había estado disfrutando del trayecto, decidió preparar el terreno para una conversación más profunda y preguntó, ¿qué lección nos darías, viejo amigo?
El anciano sonrió, sintiendo el viento acariciar su rostro. La vida es un viaje que se comparte, comenzó. Y con cada kilómetro recorrido, aprendemos algo nuevo si tenemos la disposición de escuchar. En este mundo, es vital respetar a todos, no importa su edad o su apariencia. Cada uno tiene una historia que contar, y muchas veces, las lecciones más grandes provienen de aquellos que menos lo esperamos. Los moteros asintieron, sintiendo el peso de sus palabras. Algunos recordaron momentos en los que habían sido desconsiderados con personas mayores o con aquellos que venían de diferentes caminos. La amabilidad y el respeto son puentes que construimos a lo largo del camino, continuó el anciano. Nunca sabemos cuándo necesitaremos volver a cruzarlos. A medida que escuchaban, varios moteros comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas y decisiones. Se dieron cuenta de que en la búsqueda de la libertad sobre sus motocicletas, a veces habían dejado de lado lo más importante, la conexión humana y el respeto hacia quienes los rodean. La voz del anciano resonó en sus corazones, creando un entendimiento nuevo que transformaría sus futuras interacciones. Esa sencilla lección de respeto nunca sería olvidada por ellos. Mientras continuaban su viaje, el anciano notó que su bicicleta empezaba a hacer un extraño ruido, un chirrido que no había escuchado antes. Deteniéndose al borde del camino, los moteros también se detuvieron y se acercaron curiosos. ¿Todo bien, amigo?, preguntó Leo, preocupado. El anciano sonrió y respondió, parece que mi fiel compañera necesita un poco de atención. Sin esperar, varios moteros comenzaron a ofrecer su ayuda. Déjanos echar un vistazo, dijo uno de ellos, mientras otro sacaba herramientas de su mochila. No podemos permitir que una bicicleta tan valiosa se quede atrás. El anciano sintió una calidez en su corazón al ver la disposición de estos moteros, quienes antes mostraban una actitud burlona. Mientras trabajaban juntos, la conversación fluyó naturalmente. Los moteros comenzaron a preguntarle sobre sus viajes y las historias detrás de cada rasguño en su bicicleta. El anciano relató anécdotas divertidas y emocionantes, mientras ellos lo escuchaban con atención. La conexión que se estaba formando era palpable, no solo estaban reparando la bicicleta, sino que estaban creando lazos únicos entre generaciones. La risa y la camaradería llenaron el aire, transformando aquel momento en algo especial. Cada historia compartida les recordaba que todos eran parte de un mismo viaje, independientemente de sus diferencias. Finalmente, después de ajustar los frenos y lubricar las ruedas, el anciano probó la bicicleta y sonrió satisfecho. Gracias a todos ustedes, dijo con gratitud. Esto es lo que significa realmente compartir un camino. Al finalizar su travesía, el grupo se detuvo en un mirador que daba a un vasto paisaje. El anciano, aún sintiendo la frescura del viento, miró a su alrededor y sonrió. ¿Vieron cómo empezó este día? Miren cómo hemos cambiado, comentó. Los moteros asintieron, reconociendo que lo que parecía ser una simple salida se había transformado en una experiencia enriquecedora. Mientras contemplaban el horizonte, comenzó a germinar en ellos una reflexión profunda sobre las apariencias y los juicios. Habían llegado al bar con ideas preconcebidas sobre el anciano y su bicicleta, pero ahora entendían la importancia de escuchar las historias de los demás. A veces, lo que menos esperamos nos enseña las lecciones más grandes, dijo Leo, recordando cómo su percepción había cambiado. El anciano compartió también su perspectiva, las cicatrices de nuestra vida, al igual que los rasguños en mi bicicleta, cuentan historias. Nunca debemos subestimar a alguien por su apariencia, todos llevamos dentro una rica historia esperando ser contada. Sus palabras resonaron en los corazones de los presentes, quienes empezaron a compartir risas y recuerdos de sus propias vivencias. Al regresar al bar, el ambiente era radicalmente distinto. Se habían formado lazos de respeto y amistad entre ellos, transformando aquel lugar bullicioso en un refugio donde todos se sentían valorados. Aquel encuentro se convirtió en un recordatorio de que la verdadera riqueza de la vida radica en las conexiones humanas y en la disposición de aprender unos de otros, sin importar la edad o la vestimenta. Este día quedaría grabado como una lección invaluable para cada uno de ellos. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados.
El anciano, sintiéndose renovado por la camaradería y las historias compartidas, se preparó para despedirse. Los moteros lo rodearon, algunos aún con sonrisas en sus rostros, mientras otros reflexionaban sobre las valiosas lecciones que habían aprendido de él. Gracias a todos por este día tan especial, dijo el anciano con una voz cálida. Han renovado mi espíritu y me recuerdan lo importante que es compartir el camino. A medida que se subía a su bicicleta, los moteros comenzaron a aplaudir suavemente, creando una atmósfera de gratitud y respeto. Mientras pedaleaba suavemente hacia la carretera, el anciano giró la cabeza y levantó una mano en señal de despedida. Recuerden siempre escuchar las historias de los demás, cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar. Sus palabras flotaron en el aire como un eco, resonando en los corazones de aquellos que lo habían escuchado. Con cada giro de las ruedas, el anciano dejaba atrás no solo un trayecto físico, sino también una impresión duradera en la vida de los moteros. Se sentían inspirados y unidos por un nuevo sentido de comunidad. La esencia del respeto y la amistad había llenado el bar y sus corazones. A medida que se desvanecía en la distancia, todos comprendieron que ese encuentro había sido un regalo, no solo había cambiado la percepción que tenían del anciano, sino que también había transformado sus propias vidas.